Es extraordinario que haya salido en castellano una segunda traducción de la fenomenología del espíritu. Había una sola. Noten que tuvieron que pasar 160 años para que la fenomenología del espíritu estuviera completa en castellano. Se había traducido parcialmente. Claro, las primeras traducciones parciales al castellano son de 1930, 36. O sea, de todas maneras, son 130 años antes que la gente se decidiera a editar la fenomenología en castellano. Lo mismo pasa en inglés, lo mismo pasa en francés, ¿no? Eso es una muestra, una de las tantas muestras de lo poco leído que es Hegel como filósofo en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces es extraordinario que haya salido esta edición de Manuel Jiménez Redondo, sobre el que no tengo ningún antecedente salvo el hecho de que sacó esta edición. No sé quién es Manuel Jiménez Redondo. Probablemente experto en Heidegger. Claro, en España suele pasar eso, de que los que saben alemán son los expertos en Heidegger. ¿Ha venido acá? ¿Ya? ¿Cuándo? Ya. Sobre. Claro. Y presentó esa evaluación como un comentario al. Ya. Ahora, este es un gran texto, digamos, ¿no? Entonces tiene algunas gracias que son bastante deseables y estimables. La primera cosa es que él explicita sus opciones filosóficas. Dice, ya que yo soy esto, soy lo otro y soy lo otro, más bien platónico, o más bien heideggeriano, tenga usted en cuenta eso, porque no hay ningún traductor objetivo, ¿no? Entonces es muy notable eso, ¿no? Por otro lado, tiene una enorme sección de notas que son muy deseables a la hora de los estudios, ¿sí? La otra gracia que tiene este texto es que explicita la traducción, poniendo, cada vez que hay alguna dificultad que se presta para algún comentario filosófico, poniendo la palabra alemana entre paréntesis. Eso es muy útil como herramienta de trabajo, digamos, porque uno puede al tiro, ¿no es cierto?, digamos, completar la traducción. Si particular es Einsein, Ein es uno, Sein es ser. Entonces, particular en el sentido, y uno va y le pone, ¿no es cierto? A ese nivel, ¿no es cierto?, Sitte, Haller, qué sé yo, Einsamkeit, se entiende. Se entiende, a ese nivel basta con un diccionario, uno ve la traducción literal, ve los usos, y eso le da a uno la posibilidad de hacer una mínima variación sobre la traducción. Hasta el momento, lo que he encontrado, porque no la he revisado entera, es que es muy parecida a la traducción de Wenceslao Rose, lo que muestra que Wenceslao Rose es un tipo muy competente, y la versión castellana, según mucha gente, es una edición confiable. No es como leer la enciclopedia en castellano durante 100 años fue un delito, digamos. O leer la lógica de Hegel en castellano no es una buena cosa, no es recomendable.
En cambio, leer la fenomenología en castellano, en el castellano Wenceslao Roses, sí es confiable, y hay diferencias así como, obvio, en esta expresión, en la otra, ¿sí? Entonces, es parecida a la de Wenceslao Roses y es más completa. Es más completa por las notas, porque las palabras alemanas están explicitadas, porque el autor declara, ¿no es cierto?, su punto de vista y hace una introducción, ¿no es cierto?, bastante larga, interpretativa, que siempre es bueno leer, pues si no, nadie puede decir a priori él porque es heideggeriano no sabe Hegel, digamos, ¿eh? No, hay que tener presente que para traducir la fenomenología hay que convivir con el texto harto rato y alguna idea del texto se habrá formado, ¿no es cierto? Entonces es un autor, cualquier traductor ya se convierte en un autor digno de ser considerado. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a fotocopiar la certeza sensible y la percepción. La vamos a poner en la fotocopiadora acá para que la tengan presente. Porque yo también voy a hacer lo mismo. Voy a seguir la traducción de Wenceslao Roses. Voy a tener a la vista, cuando sea necesario, las ediciones francesas de La Barrière, de Hippolyte, ¿no es cierto? Hay otra edición francesa que tiene, que es de otras ediciones de Yankelevich, no me acuerdo. Hay 3 ediciones francesas. Es menos útil tener a la vista la edición inglesa. Los ingleses tienen muchas dificultades para traducir el alemán filosófico. Y entonces voy a tener esta. Wenceslao Roses y esta. ¿Tenemos algún problema? Es raro, ya con eso es suficiente, pero ya. Si nos pasamos de Ciútico, Hipólito. ¿Sí? Y entonces voy a poner 3 versiones. La de Wenceslao Roses, que muchos la tienen, la de Jiménez Redondo y la de Hipólito. ¿Sí? La de Hipólito es útil porque tiene muchas notas también. Ahora, la fenomenología es un texto que es necesario, digamos, a no ser que uno venga, ¿no es cierto?, a las muy buenas clases de Pérez, es necesario tener un cierto apoyo para, ¿no es cierto?, para leerla. Hay 3 textos clásicos en eso, y los 3 son útiles de distinta manera. Tiene que hacer un trabajo detallado, como el que vamos a hacer acá, ¿no? Que vamos a leer línea por línea. Entonces es necesario considerar génesis y estructura de la fenomenología del espíritu, ¿no es cierto?, de Jean Hippolyte. El libro es de 1948. Sin embargo, todavía es muy útil, muy útil. Además que uno no sabe nada, entonces si uno no sabe nada, todo es útil, ¿eh? No dice tonteras, no es un libro interpretativo, eso es muy importante. No un libro, es imposible interpretar cero. Algo le mete cuchara, está bien. Pero la tarea del texto es muy encomiable. El tipo describe el texto. Y para describirlo va poniendo las claves. Aquí Hegel se refiere a tal cosa, acá se refiere a esto otro, alude, porque el texto es maldito por eso. ¿De quién está hablando, digamos? Nunca Hegel cita, ¿no? Entonces, establecer los planos de las alusiones. Alude en un plano a este, en otro plano al otro. Téngase presente que la discusión que había en ese momento era tal. Todo eso es súper útil, ¿sí? Más accesible, esto está en castellano en edición Península, ¿sí? Más accesible es el texto de Ramón Valls Plana, que se llama Del yo al nosotros. El título es una frase de Hegel, que está en la fenomenología, ¿no? Esto es Ramón Valls Plana. Originalmente es de 1971, la edición que es posible encontrar es del año 90 y tanto, 95 creo. Es la tesis de Valls Plana, ¿no? Él hizo su tesis en la misma tarea de Hipólito, describir la fenomenología, a contar qué es lo que dice, cuáles son las claves. El texto de Valls Plana, la edición del 95, que es la que se encuentra habitualmente, ¿no? Tiene un apéndice extraordinariamente útil, cortito, eficiente,
donde el tipo lo que hace es decir qué polémicas ha habido en torno a la fenomenología desde 1807 hasta hoy. ¿Sí? Y noten que basta 20 páginas para todas las polémicas. Es un libro que muy poco leído, entonces en 20 páginas, de manera muy eficiente, dice, de este libro se ha dicho esto, se ha dicho lo otro, se ha dicho lo otro. Es súper útil porque uno queda como al tanto de una revisión de campo de qué clase de cosas se han discutido. ¿Sí? Ya. Sin embargo, mi opinión es que el texto de Valplana tiene el defecto de todos los católicos, digamos. Es decir, Labarrière, que lo voy a citar enseguida, Valplana son jesuitas. ¿Sí? Y entonces para los jesuitas es muy difícil ponerse en el cristianismo luterano de Hegel. Y entonces la parte más débil del texto es la sección religión. ¿Sí? Despacha la sección religión así como de una manera que uno presiente que el obispo lo estaba mirando cuando le escribió. Entonces, bueno, el libro de Pierre-Jean Labarrière tiene una traducción de la fenomenología. Él es famoso por la traducción de la lógica, pero tiene una traducción de la fenomenología junto con Gwendolyn Jackson, que es la traductora que está siempre al lado. El libro se llama Estructura de la fenomenología del espíritu. Ahora se me fue el título. Parece que se llama Estructura de la fenomenología del espíritu, o Estructura de la fenomenología del espíritu de Hegel. Todo eso sale en el título. Este está en Fondo de Cultura Económico. Desgraciadamente el libro de Valplana es una edición de la Universidad de Barcelona. Entonces es una editorial bien extraña. No sé qué significa PPU, pero es la editorial de la Universidad de Barcelona. Entonces medio se puede conseguir por la red, qué sé yo. Hay una copia en la biblioteca aquí. Y el otro está en Península. Yo creo que tiene sentido. Sí, tiene sentido. Hay un cura marxista en Buenos Aires que escribió una serie de libros sobre la fenomenología. En este tema, esas dos condiciones son un límite. Uno, que es un cura, y otro, que es marxista. Y entonces a los marxistas les suele ocurrir que tratan de sacar las conclusiones, digamos. No describen el texto, pero al tiro van aterrizando a la praxis. No es necesario. Sería deseable hacer la lectura del texto como texto y que cada ciudadano saque sus conclusiones. Pero, sin embargo, puede ser muy útil leer los libros de Rubén Gris. Son varios. Él le dedicó un libro a cada capítulo. Un libro para la sección conciencia, otro para la sección autoconciencia, otro para la sección razón, ¿no es cierto? Y tienen varios títulos. En la carpeta que dejemos en la fotocopiadora, yo voy a poner una bibliografía donde están las referencias precisas. Están brevemente comentadas. También dijimos la vez pasada que es deseable revisar el texto de Terry Pinkard que se llama Hegel. Un texto enorme, de unas 900 páginas, que es una biografía, por un lado, una biografía muy entretenida, llena de comidillos y copuchas, pero por otro lado, capítulo por medio, él tiene un tratamiento teórico de los principales textos. Hay un capítulo bien grande, Fenomenología del Espíritu, hay unas hartas páginas, Filosofía del Derecho, hartas páginas, Ciencia de la Lógica, y él hace como una revisión, así, este libro se trata de él. Es un experto, es un hegelólogo muy notable, y entonces vale la pena tener en cuenta eso. Considerando los comentarios que habitualmente se hacen, estos son comentarios descriptivos, no interpretativos. Mi opinión es que uno no aprende mucho sobre la fenomenología del espíritu leyendo el libro de Heidegger que se llama La fenomenología del espíritu, o el libro de Lukács que se llama El joven Hegel, o el libro de Marcuse que se llama Razón y Revolución. En esos casos uno aprende de Lukács, aprende de Heidegger, aprende de Marcuse, pero no de Hegel. ¿Sí? Entonces ahí hay lecturas interpretativas. ¿Sí? En otro plano, yo creo que uno no aprende mucho leyendo la interpretación de Collier. ¿Sí?
Eso uno aprende harto de Lacan, aprende harto de dónde salió, ¿no es cierto?, toda esta manía de los franceses contra Hegel, pero no propiamente de Hegel. Entonces, insisto, es preferible, si uno quiere entender lo que dice el texto, leer estas lecturas relativamente neutras, descriptivas, por decirlo así, ¿no? Por otro lado, mi opinión es que todas las lecturas de Hegel, ¿no?, es decir, las lecturas francesas, que están marcadas por la cuestión católica, tienen un defecto ahí en la cosa de la religión. Las lecturas anglosajonas, Terbinkar, Pippin, ¿no es cierto?, Charles Taylor, están marcadas por la filosofía del derecho. Entonces también eso es un cierto, después cuando uno se va metiendo en el tejimaneje del asunto, es un cierto sesgo, ¿sí? Los de los españoles, que suelen ser católicos, los españoles que escriben sobre eso, o jesuitas, o tipos que fueron al seminario, etcétera. Hay un par de expertos en Hegel, Carlos Másmela. Carlos Másmela es un tipo muy asertivo, Cuartango, creo que se llama Pedro Cuartango, hicieron una especie de doctorado sobre Hegel muy competente, y están publicadas como libros. Ahí en la bibliografía las pueden encontrar. Pero hay otro defecto genérico en las lecturas de la fenomenología que tiene que ver con la ciencia, ¿sí? Profesor Hegel era aficionado a la química, le gustaba la onda del cálculo infinitesimal y le sobraban neuronas, y entonces el tipo era capaz de tener un conocimiento muy actualizado de química. 1807, la química se estaba inventando, no que 10 años, 15 años antes existía la alquimia, ¿sí? Muy actualizado en Lavoisier, el tipo ya sabiendo cuál era la hipótesis de Avogadro, de Dalton, de Proust, ¿no es cierto?, de Proust el químico. Entonces, Hegel tenía un conocimiento de ciencias naturales y de matemáticas que no es habitual en la gente que estudia filosofía, ¿sí? Y entonces sus comentarios, digo por ejemplo porque me ha tocado ver los comentarios de Alain Badiou sobre, que es matemático, sobre el concepto de infinito en Hegel, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente: la mayor parte de la gente que estudia Hegel no tiene conocimientos científicos a la altura de Hegel, y eso es 200 años atrás, ¿no? Pero aún así, que han pilladito ahí con quién son las Valencias, digamos, fuera de España, digamos, entonces eso crea un sesgo que es bien curioso. Prácticamente todos los comentaristas dicen que la razón observadora no tiene mucha razón de ser, no se entiende por qué Hegel gastó tanto tiempo, tantas páginas, ¿no es cierto?, en la razón observadora. Hay un sesgo aquí, que es que la mayoría de los comentaristas no asumen, uno, la mirada, la importancia que tiene para Hegel la ciencia moderna, y dos, menos todavía, el hecho de que Hegel tenía una imagen de la ciencia moderna desde el romanticismo alemán. Entonces ahí hay que saber dos cosas: uno, química, o cálculo infinitesimal en el estado que estaba en 1807, y otro, qué es lo que decían los alemanes sobre eso. Que eso, a todo esto pasó a la historia, la teoría de los colores de Goethe, la fisiología de Albert von Haller, son cuestiones que pasaron a la historia. Entonces hay que tener, no solo saber ciencia, sino que además saber con una erudición en la historia de la ciencia que es muy poco habitual. Por ejemplo, Ramón Valsplana dice derechamente en el yo, del yo al nosotros, dice, cuando llega a la sección razón, dice: la verdad es que la razón observadora es la parte más aburrida, ¿no?, más incomprensible de la fenomenología. Y va y la despacha súper rápido. Eso afecta a la lectura de la sección conciencia. Lo que estoy comentando es por lo que vamos a leer este semestre. Fíjense que me encontré en Manuel Jiménez Redondo con un comentario de ese tipo, que es bien curioso. Cuando empieza la sección percepción, ¿sí?, el tipo comenta: no queda muy claro por qué Hegel metió esta sección después de la certeza sensible. Porque la certeza sensible tiene una trascendencia ontológica, decisiva, qué sé yo, tiene que ver con el ser, con el habitar el ser, con el estar frente al ser, súper interesante.
Y de repente estamos hablando de la cosa, la propiedad, la coseidad. ¿Por qué Hegel habrá hecho eso? Esta, la percepción, y la sección siguiente, fuerza y entendimiento, son las que menos se entienden en el libro. No quiero ni leer lo que escribió sobre la razón observadora, porque se entiende menos todavía. Entonces, ahí hay una cuestión de contenido que tiene que ver con la preparación de los lectores. ¿Sí? La cuestión de contenido es que Hegel tiene, pero inmediatamente a la vista, la importancia de la ética empirista y del cálculo científico, de la razón científica newtoniana, por decirlo así. En un libro tan complejo como la fenomenología, en que no deja ni un hilo, ¿no es cierto?, sin agarrar, esas son claves tan importantes como la filosofía política de Robespierre, por la idea de naturaleza humana de Hobbes, que uno podría considerar que está más en el cuento, ¿no es cierto? Abierto eso, entonces, leer comentarios descriptivos, que es sano, tener presente el sesgo de los comentaristas. ¿Sí? Ya. El sesgo de Pérez ya lo expliqué la vez pasada. Me interesa una lectura lo más cercana al texto posible, ¿no es cierto?, sin tratar de sacarle rendimiento de ninguna clase. Ese es el sesgo de Pérez. ¿Sí? Poniéndonos en la situación. Hegel, 1806, ¿no es cierto?, Napoleón, Revolución Francesa, qué sé yo, la química de Lavoisier por un lado, la escuela histórica del derecho por otro lado, la codificación del derecho civil por otro lado, que está en ciernes, ¿no es cierto?, que todavía no termina, pero Hegel ya se enteró de que eso está ocurriendo. Ese es el contexto. ¿Sí? La vez pasada hice una tesis, ¿no es cierto?, sobre el sentido general de la fenomenología, poniendo el centro en la sección, ¿no es cierto?, en el análisis de la Revolución Francesa, en la libertad absoluta y el terror. Me importa, hice una reconstrucción del índice, ¿no es cierto?, qué es paralelo con qué es condición de qué. ¿Sí? Me importa hacer algo parecido con la sección conciencia en general. ¿Sí? Y entonces después, el próximo miércoles, con la certeza sensible en particular, y después el otro miércoles, ya, la primera línea de la certeza sensible. ¿Entiendes? Ese es el camino. La certeza sensible, la sección conciencia, tiene 3 partes, que originalmente eran 3 capítulos. La certeza sensible, sobre la palabra esto no hay duda, ¿sí?, pero vale la pena en la traducción de Jiménez Redondo. Wenceslao Roses dice en el título, el esto y la suposición. La certeza sensible. Subtítulo: el esto y la suposición. ¿Sí? Eso dura entre la página 63 y la página 70. Entonces, Jiménez Redondo dice: la certeza sensible, el esto y el meinen. Deja sin traducir la palabra suposición y le pone entre corchetes el querer decir que se queda en querer decir. Meinen, literalmente. Meinen. Así lo escribe Jiménez Redondo. No estoy seguro que esa geografía alemana, es probable que esta Y sea de 1807. Y actualmente se escribe con I. No sé si alguien sabe alemán. Este es el Magnum. La actividad de suponer, el la actividad de suponer. Wenceslao Roses tradujo la suposición. Vamos a comentar después cuando veamos el texto por qué en qué consiste que haya una suposición en la certeza sensible. En la segunda sección, el segundo capítulo se llama la percepción. La cosa y la ilusión.
Entonces, hay un paralelismo explícito, ¿no? Esto, cosa. El meinen, la suposición, y la ilusión. Note que en el fondo es el objeto, el esto, la cosa, la posición de la conciencia frente al objeto, la suposición, la ilusión. ¿Sí? Eso dura entre la página 71 y la página 81. Lo que significa que este semestre vamos a leer algo así como 18 páginas. En la índice sale una, entre comillas, esto, pero la cosa no sale entre comillas. ¿Será que la traducción? Justo la traducción de cosa ahí sería... Ya, mira, eso es interesante. Fíjense que el Wenceslao Roses pone la palabra suposición y la palabra ilusión entre comillas. ¿No? Probablemente lo que quiere decir, no está así en alemán. Probablemente lo que quiere decir es, mire, la traducción es provisoria, revísela, etc. Ahora, no se justifica que ponga esto entre comillas, porque ahí en el esto es muy clara la palabra. Ya. El capítulo 3 se llama Fuerza y Entendimiento. Aquí el carácter del subtítulo cambia, ¿no? Es el fenómeno y el mundo suprasensible. Eso va de la página 82 a la 104. No sé cuánto me voy a demorar en leer esto en realidad. No sé, a lo mejor en la mitad del semestre ya hemos leído toda la percepción, pero mi idea original es leer esto el primer semestre y esto el segundo semestre. No solo porque estas son 23 páginas, sino por la cantidad de cosas enormes. La sección Fuerza y Entendimiento es muy apretada, una cantidad enorme de cosas distintas que Hegel va y muy rápidamente mete y resuelve un asunto. ¿Qué es lo que hay en la sección conciencia? Todo eso, las tres, ¿no es cierto?, se llaman A, estas tres, conciencia. Lo que sostengo es que en la sección conciencia están las premisas lógicas y epistemológicas de la fenomenología. Es una tesis. Estoy suponiendo eso, no me vayan a creer, ¿no? Entonces, primero, premisas. O sea, lo que sostengo es que este no es el asunto. El asunto viene mucho después. El asunto es la sección espíritu. Este no es el asunto. Quizá esa sea ya, ¿no es cierto?, ese sea ya un defecto de la lectura de Heidegger. La certeza sensible está el asunto mismo y ahí quedó todo resuelto. No, lo tomó demasiado en serio. Aquí hay premisas lógicas por un lado y epistemológicas. Lógicas acerca de cómo ocurre el ser. Es premisas lógicas. ¿Cómo ocurre el ser? ¿No? El ser que finalmente se va a llamar saber absoluto. Y premisas epistemológicas acerca de cómo la conciencia sabe que así ocurre el ser. ¿Sí? Pero las premisas nomás, porque la epistemología de hecho va a estar en la sección razón. ¿Sí? Desde el punto de vista del objeto, la sección conciencia parte de la máxima diferencia entre el sujeto y el objeto y va a culminar en la identidad absoluta sujeto-objeto. Voy a decirlo muchas veces y nunca está de más. La palabra absoluto significa que no está referido a otra cosa, que es por sí mismo. Entonces cuando dice una identidad absoluta, lo que quiere decir es que esa identidad no depende de ninguna otra cosa. Lo único que no depende de ninguna otra cosa es el todo.
Entonces, identidad absoluta significa la identidad absoluta del sujeto y del objeto es el todo. ¿Sí? No está en el todo, no le ocurre al todo, no, es el todo. Eso es lo que significa absoluto. Desde el punto de vista del objeto. En cambio, desde el punto de vista de la experiencia que hace la conciencia natural, porque acuérdense que la fenomenología se llama ciencia de la experiencia de la conciencia. La conciencia natural se va enterando de eso. Desde el punto de vista de la experiencia de la conciencia natural, la sección conciencia va desde la inmediatez a la identidad. La experiencia de la inmediatez va a pasar por una experiencia de la diferencia radical, y esa experiencia de la diferencia radical va a conducir a una experiencia de la unidad absoluta. Sin embargo, esta no es una experiencia empírica. Hegel no está describiendo procesos psicológicos o históricos. No, lo que está describiendo es la premisa lógica de algo. Está describiendo la lógica de esa experiencia. No el que la experiencia haya ocurrido realmente. Porque cuando uno trata de hacer verosímil el texto, de repente viene la tentación de decir, mire, la certeza sensible es así como están las guaguas a los 3 meses de edad que están frente al ser, y uno da ejemplo psicológico. ¿Sí? No. Aquí el plano es otro. La lógica que habría en la experiencia. ¿Sí? Hegel considera que esa inmediatez desde la que parte es abstracta. Advierte que es una contradicción, ¿eh? En Hegel siempre abstracto significa separado. Y entonces decir una inmediatez abstracta es decir que está junto y separado. ¿Se entiende? Esa es la ilusión. Perdón, es la suposición. Esa es la suposición. En eso es que la suposición no cuadra, por decirlo así. ¿Eh? No cuaja. Por eso la palabra suposición tiene un matiz peyorativo. Solo supone que. ¿No? ¿Por qué? Porque se tiene la experiencia de una inmediatez y la verdad de esa inmediatez es la máxima abstracción. Ese es el argumento de la certeza sensible. Y entonces es curioso porque desde el punto de vista de la experiencia, parte de la inmediatez, estamos ahí al lado. Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de nosotros, porque existe la conciencia natural. Y entonces Hegel va a estar alternando, es decir, para la conciencia natural, y en otros párrafos, para nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros son los que estamos escribiendo la fenomenología, o los que ya la leímos, o los que la creímos, ¿no es cierto? Los que hicimos todo el camino. Para nosotros, aquí estamos en la máxima distancia. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa inmediatez va a sufrir la experiencia de la diferencia. Esta es una diferencia no muy conflictiva, digamos, ¿eh? La diferencia verdaderamente conflictiva hasta después, en fuerza y entendimiento. La diferencia que opera como fuerza. Esta es la certeza, ¿no es cierto?, sensible en la percepción. En la lógica Hegel dice la diferencia simple, o también la diversidad. ¿Sí? Ese es el momento de la percepción. Para nosotros, ¿no es cierto?, en el plano de nosotros, lo que está pasando es que de la máxima abstracción estamos hacia abajo, ¿eh? Cayendo es el... Bien, yo tengo ciertos pudores, ¿no? El pudor que más me asalta es ser ciútico. ¿Sí? El pudor de ser ciútico, porque tanto ciútico, ¿no? En este caso, advierto, me disculpo, me pongo colorado, no sé, pero hay que decir algunas cosas en alemán. Eso es una ciutiquería, ¿no? En particular porque yo no sé alemán, ¿no? Pero es una necesidad técnica, por decirlo así, ¿no? Es una necesidad técnica porque si ustedes escucharon la palabra en alemán, después pueden ir al diccionario y decir, no, pues, pero en realidad quería decir otra cosa, ¿sí? Ya. ¿Por qué digo caer
Fíjate que a él es el Innerung. In, hacia adentro. El Innerung es lo contrario al Entäußerung, a la exteriorización, interiorización. La experiencia de la conciencia se va interiorizando. Interiorizando quiere decir que la conciencia tiene una experiencia exterior de ella misma y se va interiorizando, es decir, cayendo hacia sí misma, hasta enterarse de su verdad. Eso es súper importante porque este no es el camino científico. El camino científico es un camino desde el lugar del sujeto hacia otro lugar, el lugar de la verdad. En cambio, esta conciencia natural, ¿no es cierto?, hace un camino desde su exterioridad hacia su propia interioridad, un camino para adentro, no un camino hacia la verdad. Lo verdadero es ella misma. Lo que pasa es que tiene una experiencia exteriorizada, y desde esa experiencia exteriorizada la va a empezar a interiorizar. Esa sugerencia que acabo de hacer es de Labarrière, es de Pierre-Jean Labarrière, lo comenta en La Lógica. Entonces, mire, aquí siempre en la lógica hegeliana el juego, ¿no es cierto?, es entre la exteriorización y la interiorización. Entonces, ¿cómo describir el paso, ¿no es cierto?, que va ocurriendo desde la certeza sensible, la crisis de la certeza sensible a la percepción, como una interiorización? Y en esa interiorización la experiencia de la conciencia de lo que se entera es de la diferencia. Se entera de la diferencia. Entonces ese capítulo es súper interesante porque es el tema, es un gran tema de la diferencia. ¿Qué sustantividad tiene la diferencia? ¿Sí? O si el ser es solo lo mismo. Si cabe en el ser como lo mismo el que haya de manera sustantiva diferencia. Si la diferencia no será como un defecto, por decirlo así, ¿sí?, como algo que habría que resolver hasta llegar a una esencia que sería pura mismidad, ¿sí? Entonces la experiencia se entera dolorosamente. Aquí el dolor no se nota, porque esto es epistemología, digamos, en el ámbito del saber, pero dolorosamente se va a enterar de la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la percepción, es decir, en la fuerza, hay un montón de pasos. Yo digo que es una sección muy complicada porque Hegel hace muchas operaciones en muy pocas páginas. Y entonces pasa por la física newtoniana, pasa por la física romántica y llega al idealismo de Kant y de sigue de largo al idealismo de Hegel en 5 páginas. Entonces hay que hacer muchas distinciones. Y aquí está el problema de la ley, está el problema del mundo invertido, vean los capítulos, está el problema de la infinitud, el desglose del índice puede servir para eso. Porque ¿de qué se entera aquí la experiencia de la conciencia? Se entera de que la diferencia es un conflicto. O sea, pasa de la simple diferencia a la diferencia que es diferencia negativa, que es diferencia porque la operación de lo negativo hace la diferencia. Y entonces, no ve que la conciencia está experimentando esto, pero como si fuera otra, como si la conciencia fuera otra. O sea, como si esto ocurriera en un elemento que es la fuerza. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, está muy apretado esto, ¿no? Esta cuestión de que ese conflicto es un conflicto en el entendimiento, es la etapa kantiana del asunto. Por eso se llama fuerza y entendimiento. Y entonces está esta cosa kantiana de que el fenómeno es producido. Y entonces a la conciencia le da por decirlo, en el fenómeno hay conflicto, en el fenómeno hay fuerza, pero en lo verdadero a lo mejor no habría, ¿no es cierto? Y entonces ahí viene otro paso. Aquí yo siempre dibujo al sujeto así, esto es un sujeto, y puse el entendimiento ahí en la cabeza del sujeto. Entonces el otro paso es que, por decirlo de alguna manera, el sujeto exterioriza ese conflicto y dice, no, en realidad lo que pasa con este conflicto es que es un conflicto en el fenómeno, no un conflicto en el entendimiento. Ese conflicto en el entendimiento ocurre en el fenómeno, y entonces ¿qué experiencia es la que va a hacer la culminación? Entonces aquí la interiorización pasa por el conflicto, la interiorización
¿no es cierto?, pasa por tratar de expulsar el conflicto, qué sé yo, al interior sagrado, y vamos a ver cuestiones rarísimas, ¿no? Son maneras extrañas de hablar, lo homónimo no diferenciado y cuestiones así. Ya haremos en algún momento eso. El asunto es que el sujeto hace la experiencia de su identidad con el objeto. Y entonces se llega de esa máxima abstracción a la identidad absoluta. Eso es la sección consenso. ¿Sí? Valsplana dice, lo que está pasando aquí es que Hegel pasó del conocimiento ingenuo al idealismo kantiano. Miren, en Hegel no hay nada que sea mentira, digamos. Cualquier cosa que uno diga, sí, es eso. Y el cura Gaete, con el que aprendimos Hegel con un grupo hace 20 años, tenía una manera de expresar esta situación que es muy bonita. Él decía, cualquier cosa que usted diga sobre el texto es verdad. Lo que pasa es que si usted va y le dice eso a Hegel, Hegel le diría, sí, es cierto, pero no tiene nada más interesante que decirme. Entonces uno va y se esfuerza y sube, interpreta, y dice, maestro, ya descubrí. Mire, el asunto es más bien este. Y Hegel diría, sí, mejor, lo felicito, pero no tiene nada más interesante que decirme. Y después uno, de nuevo, le hace la tesis doctoral, entonces Hegel le diría, sí, claro, uy, qué bueno, cierto, pero no tiene nada más interesante que decirme. Entonces, es este el conocimiento ingenuo. Sí, yo habría dicho un par de cosas más interesantes. ¿Es este el idealismo kantiano? No. Hegel hace ahí una movida que es súper bonita, porque es que hace la operación kantiana, en la verdad del fenómeno, ¿no es cierto?, está en el entendimiento, ¿no? Y después la traspasa, la trasciende y plantea otra cosa que es muy distinta. ¿Sí? Lo que hace en buenas cuentas es que subsume, para decirlo de manera súbita, subsume el indeterminado en el sujeto. Deja de haber un indeterminado, ¿no es cierto?, exterior dado, ¿sí?, y pone a lo indeterminado como movilidad del sujeto. Entonces, claro que la operación, dicho en términos kantianos, claro que la operación del entendimiento genera el fenómeno. Pero si solo fuera eso, el fenómeno estaría quieto. No, la operación del entendimiento genera el fenómeno, pero como fenómeno negativo. En el fenómeno está pasando algo. ¿Sí? Eso, lo negativo, es lo que Kant, ¿no es cierto?, tan pulcro, había dejado en el indeterminado. Metamos lo indeterminado a la operación misma del entendimiento y reconozcamos que si hay un interior sagrado, es en el sujeto. El interior sagrado, y Hegel va a desarrollar ese interior sagrado. Pues la cuestión aquí, oye, haciendo la estructura general de la, ¿no?, después lo vamos a ver en detalle, pero el asunto es que el fenómeno, lo que aparece, parece estar movido desde un interior que es sagrado por esa movilidad, ¿no?, porque lo anima. Si hay un interior sagrado, es en el sujeto, ¿sí?, con todo lo que lo sagrado implica, si hay Dios, por ejemplo, ¿no? Ya. Voy a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, lo mismo que acabo de hacer, de nuevo, en otra clave, o de otra manera. Primero, hay que tener presente, recomendación de método de lectura, familiarizarse con los términos. Eso, la familiaridad, ese es el sentido que tiene leer el texto 4 veces, 5 veces. Y no importa que uno no entienda. No, el solo hecho de que uno esté familiarizado con lo que dice es una condición. Y lo que pasa es que a la hora de explicar el asunto hay que tener todo en la cabeza, todo presente. ¿Sí? Entonces para eso, ya, para familiarizarnos con los términos. Noten que aquí el asunto es el esto, la cosa y la fuerza. Y por otro lado, la certeza, el saber, el entendimiento. Entendimiento, Verstand, la razón,
En alemán se puede decir, es un buen criterio distinguir en castellano Vernunft, razón, de Verstand, entendimiento. Sin embargo, la palabra Verstand se puede traducir como razón. ¿Sí? En Christian Wolff, por ejemplo, él usa ratio como Vernunft y como Verstand. Kant se dio cuenta que era preferible mantener esas dos cosas separadas. ¿Sí? Y eso es un muy buen criterio mantenerlo en castellano. ¿Sí? Pero en alemán coloquial, decir Verstand, decir Vernunft es más o menos lo mismo. ¿Sí? Y eso es importante, por ejemplo, para las traducciones inglesas. Los ingleses confunden una cosa con la otra sin ningún problema. ¿Sí? Ya. Entendimiento, entonces, razón, hay otra manera de decirlo, la razón en su uso teórico, que es lo que hace Kant en la crítica a la razón pura, dice la razón en su uso teórico, después dice la razón en su uso práctico, la razón como intelección, como cognición, como saber, eso es el entendimiento. Noten que aquí se va complejizando el objeto, acá se va complejizando el sujeto hasta que coinciden. Sin embargo, esta complejidad del sujeto es una complejidad epistemológica. Por eso la sección autoconciencia es paralela a esta sección. Porque la complejización en la sección autoconciencia es la complejización ética, diríamos también política, o en la clave de Hegel, espiritual. Él hace las premisas de ese otro ámbito, ético, político, espiritual, la hace paralela a esto. ¿Sí? Después, mucho más adelante, se juntan en lo que Hegel llama la razón real. Noten que entre medio de esto, como que se dan del sujeto, están ocurriendo ciertas ilusiones. La suposición, ¿cómo se dice suposición? ¿Con ese ser? ¿Está bien? La ilusión, y es bueno notar la simetría en fuerza y entendimiento con la noción de el mundo invertido. Hay un capítulo que se llama así, el mundo invertido. ¿Sí? Lo importante ahí la simetría, porque es un maniático, esto tiene unas estructuras así como, y de repente sale de estructura y uno se da cuenta que el texto cuadra por todos lados, ¿no? Eso es también una recomendación de lectura, que lo he dicho muchas veces. Hegel no es un poeta, no es un tipo muy fome como escritura, ¿sí? Tipo maniáticamente preciso. Hay Schelling, Fichte, ¿no es cierto? Realmente como que se van de pluma, así como no de lengua, se van de pluma. Y ponen, no sé, por el sinónimo, agregan frases explicativas, así como que quedan bonitas, con un cierto ánimo lírico, digamos. No, Hegel es maniáticamente preciso. Cada vez que dice 2 o 3 veces una cosa, no la dice por razones estilísticas, la dice porque en cada una de esas repeticiones está poniendo un matiz distinto. Y a la larga uno se da cuenta que de repente hace una enumeración así, esto que no sino esto, que no sino esto, que no sino esto, que no sino esto. ¿Por qué esa enumeración tan larga? Porque en otro lugar de la fenomenología esto significa tal, esto significa, ¿sí? Entonces los matices no son redundancias. Tipo tan astutos como Walter Kaufmann sostienen que Hegel es reiterativo, ¿sí? Que Hegel es monótono en los matices. Entonces lo interpretan como un Hegel romántico que se va de pluma. Bueno, no solo mi opinión, la opinión de la mayoría de los hegelólogos es que eso es un error. Es un error pensar que Hegel agregó todos esos matices por razones poéticas, maniáticamente precisos. ¿Sí? Y entonces, bueno, por eso digo, en defensa de esta idea de que hay una cierta simetría aquí. ¿Sí? La suposición, la ilusión, el mundo invertido operan como el elemento negativo en la relación entre el sujeto y el objeto en cada uno de estos estados. El elemento negativo que es finalmente el que va a hacer entrar en duda, en crisis, en naufragio, la experiencia de la conciencia y le va a permitir pasar a la etapa siguiente. ¿Sí?
De ahí por ahí es la sospecha de que no se trata de la certeza, es necesario el saber. No se trata del saber, es necesario el entendimiento. No se trata del fenómeno, es necesario el interior. No es el interior es un sí mismo. Eso va operando a través. Un papel inverso a este elemento negativo son los vínculos positivos, podría decir uno. En el caso de la certeza sensible, ese elemento positivo es la indicación. Se podría decir, la indicación es la verdad de la certeza sensible. ¿Sí? En el caso de la percepción, el elemento positivo es la coseidad. Es una traducción literal. Dingheit. Ding, cosa, heit, ¿sí? La actividad de ser cosa, la coseidad. ¿Sí? En el caso de la fuerza y del entendimiento, el concepto clave es el concepto de ley. 1, 2, 3, 4 conceptos de ley, así como uno detrás de otro. ¿Sí? Pero en la idea de que hay ley, la que convierte a esta pura sospecha del mundo invertido en una cierta afirmación positiva, la infinitud. ¿Sí? El resultado de esto, la indicación, el resultado de la indicación es la cosa. Voy a ponerlo así. El resultado de la indicación es la cosa. El resultado de la reflexión de la coseidad es que la coseidad no es sino fuerza. ¿Sí? Ya. El resultado de la reflexión que se hace sobre la ley, donde que hay una parte que se llama la ley del mundo invertido. ¿Sí? El resultado de eso es la infinitud. Vean la página 100, van a ver ahí el capítulo. De la 100 a la 104 el capítulo se llama la infinitud. Esa es la parte, ahí culmina el asunto. El tubérculo. Entonces, aquí el esto es una especie de postura originaria. ¿Sí? El esto es una especie de bastón. A ver, supongamos el esto. Ya, de ahí para adelante. ¿Por qué? ¿Contra quién? ¿Estoy hablando contra quién? Contra Heidegger. El esto no es la gran postura de Hegel frente al ser. No, no con ustedes. Se apuró mucho. El libro tiene 400 páginas. Y Hegel es un maestro de los matices, voy a decirlo en términos francísticos, de los movimientos lentos. ¿Eh? En cambio Heidegger, más energético, ¿no es cierto?, fue directo al asunto. Y llegó al asunto en la página 7. Y el libro tiene 400. No sé si han visto el libro, ¿eh? El libro se llama La fenomenología del espíritu de Hegel, Martin Heidegger. No es un libro de Heidegger, desde luego, son clases de Heidegger editadas como libro. Entonces dijo, siempre pasaba a Heidegger, vamos a hacer un seminario sobre la fenomenología. Había pasado un semestre y llegó a la página 7. Vamos a ver, veamos la metafísica occidental. Nunca pasó el poema de Parménides. Era un seminario sobre la metafísica occidental. Bueno, mi opinión es que esa manía no es por el detalle. Lo hizo tan detallado que se habría demorado 50 años. No, es por el apuro. Trató de resolver todo en el primer momento. ¿Sí? No, porque Hegel es como, de alguna manera es al revés. ¿Sí? Es al revés en el sentido de que en el detalle, sin apuro, en el detalle está lo fino. No tiene nada más interesante que decirme. Ese es el asunto. ¿No? Ya. Tratemos de ir al callo todavía, porque nos vamos a dedicar el día solo a eso, ¿no? A hacer lo más detalladamente posible cuál es el mapa de eso. En la certeza sensible, lo que hay es una crítica de la inmediatez.
certeza sensible en la crítica. Ahora, ¿cuál es la clave que estoy usando? La clave es cuál es el propósito polémico que tiene Hegel en cada uno de estos pasos. ¿Sí? En 1807 Hegel miraba a huevo a Friedrich Jacobi y había buenas razones para mirar a huevo a Jacobi, salvo el hecho de que tenía una señora muy bonita. Pero era un diletante, ¿no? Un diletante, un intelectual, tenía plata, tenía tiempo, qué sé yo, y hacía unas veladas filosóficas. Y en las veladas filosóficas se exponían temas. Después Jacobi, años después, publicó un libro y el libro resultó ser bastante sustantivo, no era tan tonto como parecía, no era simplemente un diletante, etc. El hecho es que cuando Jacobi murió en 1819, Hegel tuvo la paciencia suficiente como para leer el libro y encontró, Jacobi era el tema. ¿Sí? Eso hace que en la enciclopedia, en el concepto previo de la enciclopedia, Hegel usa a Jacobi para criticar la idea de que es posible un conocimiento inmediato. ¿Sí? Es extemporáneo respecto de la fenomenología, porque en 1807 no tenía ese elemento, no tenía esa cosa tan arcaica, tan clara. Jacobi dijo de manera muy clara lo que Hegel quería criticar. ¿Sí? A lo mejor si lo hubiera hecho en 1820, en 1830, la certeza sensible sería más larga. Sería más larga porque Hegel habría tenido más cosas que decir, cosas más diferenciadas que decir sobre este asunto. No es posible un conocimiento inmediato. No hay experiencia inmediata. Una tesis bien fuerte porque contraviene todos los existencialismos, muchos, del siglo XX, por ejemplo. ¿Sí? No hay saber, no hay experiencia, en general no hay inmediatez. En general. Ni como experiencia, ni como saber, ¿no? La inmediatez es una abstracción. ¿Sí? La inmediatez es un resultado, no un punto de partida. Clasificación como historia. Lo contrario de inmediatez es mediación. ¿Sí? El punto lógico en juego es que la diferencia es lógicamente anterior a la mismidad. ¿Sí? Esto es una filosofía de la diferencia, yo se te digo. Sáquense una filosofía de la diferencia. ¿Qué es una filosofía de la diferencia? Pues está todo, ¿no es cierto?, en los años 70, 80, de hacer filosofías de la diferencia, frente a la idea y como identificacionista, ¿no es cierto?, de la modernidad. Lo que está en juego aquí es que como la diferencia es lógicamente anterior a la mismidad, a la igualdad, no a la identidad, no a la identidad, a la igualdad, a la mismidad, como es lógicamente anterior, entonces toda experiencia contiene en ella misma la diferencia. ¿Entiendes? Es una cuestión arraigada en el orden del ser. ¿Sí? Todo está pegado con todo, pero está pegado a través de la diferencia, no a través de la indiferenciación, sino a través de la diferencia. Es un punto bien de fondo, pero es un punto lógico, no un punto político, ontológico, ético. ¿Sí? En términos de la lógica, uno podría decir que lo que está criticado aquí es la idea de puro ser o de simple ser. En Hegel siempre la palabra puro y la palabra simple son peyorativas. La palabra abstracto, puro, simple son como insultos, sobre todo cuando las usa contra alguien. Y dice, la pretensión de fulano de tal es la simple pretensión de, lo está insultando, está diciendo, es como no se le ocurrió nada más básico que eso. ¿Sí? Entonces el puro ser, el falso universal, es el ser indiferenciado, es el universal homogéneo, es el ser dado, en este caso, de manera inmediata a la experiencia. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto en la primera sección de la
decir, la lógica cuando se dice ser, puro ser, diferenciado. Es el que está criticado. También se puede hacer esa analogía. A ver, referente, dentro de la obra de Hegel, en el concepto previo de la enciclopedia, la crítica a Jacobi. Ya. En la ciencia de la lógica, lo que está criticado aquí es ese párrafo que se llama ser. O sea, se podría decir así, si uno hace esa analogía. Lo que la certeza sensible cree es que ese ser es verdad. Ese ser que aparece en el primer párrafo. ¿Sí? Y note que en el primer párrafo de la lógica, ¿no es cierto? Dice ser, el puro ser, el simple ser, pero esto no es sino la nada. ¿Sí? Ese movimiento es el movimiento de la certeza sensible. ¿Sí? Ese movimiento, es decir, el movimiento de ya está el ser, estoy inmediatamente ahí, digámoslo de manera espectacular, lo habito. Ese, así, ya lo tengo aquí al lado, es la nada. Lo que pasa es que cuando ese pasaje, como el horizonte, no de ver en cuando percibe el primer mundo, está lo que es la nada, ese es la concentración, después está la nada igual al ser, y después aparece el devenir. ¿No? El devenir parece ser el lugar de las cosas sensibles, ahí donde el esto, digamos, empieza, lo puede ser como negarse a sí mismo. Esto lo envuelve todo. Pero, para ser más puntilloso, el devenir, según mi concepto, es análogo al movimiento de la certeza sensible, no a la certeza sensible. ¿Sí? Porque lo que pasa es que la certeza sensible es, por decirlo en otro término, es una posición. ¿Sí? Ya. Esa posición, en estas 7 páginas, ¿no es cierto?, se mueve hasta que llega a la percepción. ¿Sí? Ya. La posición es en la lógica, el primer párrafo, ser. Y ya el primer párrafo empieza el movimiento, pero esto es nada. De nuevo, la posición es el segundo verbo, nada, movimiento, pero esto es ser. Ya, ahora se empieza a mover. No, pero esto no es sino devenir. Y ahí la certeza sensible se mueve hacia la percepción. No sé si queda claro con el... ¿Sí? A mi gusto, esa es la gracia de Hegel. Yo encuentro admirable que Eric Weil haya dicho: no siempre entiendo a Hegel, lo que sí estoy seguro es que era más inteligente que yo. Eso me encanta Hegel por eso, porque uno lee y se da cuenta del matiz, cuestiones sobre las que uno pasaría de largo. ¿Sí? Por ejemplo, esta certeza sensible, movimiento de la certeza sensible. Distingamos: movimiento positivo es el ser, movimiento negativo, chuta, es la nada, naufragio. ¿Y ahora qué? Devenir. ¿Sí? ¿Será el devenir la cosa y de esa otra cosa? ¿Sí? O sea, un detalle pero milimétrico, por decirlo así. ¿Sí? Un detalle milimétrico. Ahí es donde las lecturas románticas de Hegel fallan. Porque si uno cree que Hegel está tirando labia al lote, así como poéticamente, no toma en cuenta que en realidad está siendo, a mi gusto, sorprendentemente preciso. ¿Sí? Lo que pasa es que está muy en detalle el asunto, ¿no? Nos va a pasar muchas veces eso, cuando vayamos leyendo, de repente uno dice: oye, ya va un semestre y voy en la página 2, y entonces uno va y se salta un párrafo, murió, ¿no? Porque justo en el párrafo del fondo lo lee para atrás, digo porque yo he hecho este seminario otras veces, ¿no es cierto? Y entonces a una clase y digo: chuta, pero ¿cómo voy a avanzar medio párrafo en una clase? Y voy y avanzo, y después en la casa reviso y digo: chuta, me salté justo lo que valía la pena. ¿Ah? Entonces por eso, si uno hiciera las analogías, a ver, ¿cuál es el valor de esas analogías? Detrás de esas analogías hay una hipótesis, la hipótesis de que Hegel ya tiene todo en la cabeza en 1807 y lo que empezó a hacer después a detallar el asunto. ¿Sí? Y yo creo que esa es una hipótesis razonable. Hegel trabajó y de repente junio-octubre de 1806 dijo: esta es la pata. ¡Pah! Y después empezó maniáticamente a desarrollar eso. ¿Sí? En distintas. Entonces cuando uno dice: a ver, pero 1807 y la crítica a Jacobi de 1830, pero eso lo tenía ahí, solo que encontró cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque esas analogías son pertinentes.
A lo mejor en otros filósofos no. ¿Ah? En Hegel, en cambio, es pertinente decir, a ver, fíjese que esto que está ocurriendo aquí ocurrió en la lógica de otra manera, ocurrió en la enciclopedia de otra manera. Los más eruditos, yo no soy esa clase de eruditos, pero tipos como Mariano de la Maza, ¿no es cierto?, son capaces de hacer eso con textos inverosímiles, así como sacar la filosofía real de 1805 y decir, fíjese usted cómo en 1805 Hegel estaba preparando tal y tal movimiento. ¿Sí? Hay otros que dicen, no, en el programa del de 1804, en el de 1802, ¿sí? Yo prefiero moverme en los textos más grandes nomás, ¿eh? Sobre todo porque son los textos que Hegel publicó, qué sé yo, ya lo que me importa no es el trabajo filológico. Lo que me importa es propiamente el trabajo filosófico. ¿Sí? Y eso es un buen criterio, en el caso de Hegel, atenerse a los textos publicados, digamos, ¿no? Ahora, para criticar este falso universal, Hegel hace un movimiento que es análogo al de la crítica de la razón pura. El movimiento análogo tiene que ver con lo siguiente: Hegel hace un razonamiento que no es demostrativo, no demuestra nada, simplemente va haciendo afirmaciones de las que resultan un montón de conclusiones. Un movimiento en que contempla el aquí, primero el ahora, el aquí, ¿no es cierto?, y el esto. Estos son los motivos, ¿no es cierto?, en la filigrana de una cosa barroca son los motivos concretos, ¿sí? Pero por otro lado, frente al aquí, a la hora y al esto, pone un yo singular. Y aquí es apenas una pasada, unas 10 líneas, pero hay un yo singular. Entonces, ahí cuando uno llega al yo singular, se da cuenta que lo que Hegel está criticando es la idea de singularidad. La idea de que podría haber en el orden del ser algo singular. Sépanlo. Os han dicho, hay lo singular. Por ejemplo, el aquí y ahora, la vivencia, el momento, ya. Más, yo os digo, lo singular es un resultado. Lo singular es, como resultado incluso es una abstracción. Lo singular es un artificio. Solo hay lo particular. Y en algún momento vamos a hacer la diferencia precisa. Lo singular, lo particular. O todo aquello de lo que se presume que es singular por sí mismo, en realidad es un particular desde un universal. ¿Sí? Por ejemplo, el ahora. El ahora, el momento, ¿sí?, que se presume, como el tiempo está hecho de puros momentos. No. El tiempo no está hecho de puros momentos. No, el tiempo es lo real. Los momentos son una abstracción, un resultado. ¿Sí? Uno nunca puede agarrar el momento. Uno nunca está en el aquí, que sería una especie de ficción puntual. ¿Cómo mete usted un volumen en un aquí? No, ya está en una colección de aquí. No, bueno, todo ser es más o menos gordito, digamos. ¿Sí? El aquí es esa abstracción puntual en que el ser estaría precisamente en tal lugar. No existe eso. El universal del tiempo, el universal espacio, es lógicamente anterior, además eso es Kant, es ontológicamente anterior a la singularidad. Eso es Hegel. Es ontológicamente anterior. ¿Sí? Ya, eso es lo que está en juego. ¿Ah? Y conseguirlo de todo, porque ¿cómo se critica esto? A través del movimiento. ¿Cuál es la verdad de todo esto? El movimiento de la indicación. El movimiento de la indicación es el que liga a los singulares, ¿no es cierto?, y los muestra como su verdad, como universal. No entiendo la afirmación anterior, simplemente el particular, una relación singular, el singular debería ser lógicamente anterior al particular. Si lo particular fuera una colección de singulares, lo singular debería ser anterior a lo particular. Lógicamente. Pero hay un sí ahí. Si lo particular fuera una colección de singulares, lógicamente lo singular sería anterior a lo particular.
Pero es que pero es que, de nuevo, si esto es cierto, sería cierto lo otro. Lo que pasa es que lo particular no es una colección de singulares, porque lo singular no existe. Por decirlo así, la unidad mínima del ser es lo particular. ¿Sí? En ese sentido, claro, en ese sentido, la realidad de lo particular, porque podemos hablar de la realidad de lo particular, que es la cosa, ¿sí? Eso es lo particular. Los singulares, esto, no existen. Lo que existe es el particular, cosa. Y después el particular, la solidez de lo particular se va a disolver en la fuerza, bueno. Pero la premisa de lo que él decía, ¿sí? En esta concepción, lo particular no es una colección de singulares, o puede ser considerado como una colección de singulares a posteriori, haciendo una división meramente analítica. Obvio que si el tiempo es continuo, yo puedo distinguir de manera puramente analítica los momentos. El problema es si hay alguna sustantividad ontológica detrás de esa distinción. No, como la realidad ontológica de los centauros no es sino la mezcolanza de los hombres y los caballos, digamos. Pero no hay una realidad sustantiva de la centauridad, digamos. ¿Sí? Es pensable algo que no es del ser. Es pensable. ¿Sí? Por ejemplo, el simple ser. El simple ser es pensable. Es necesario pensarlo. ¿Ah? Además de ser pensable, es necesario pensarlo. Es necesario que se muestre como divertido. Es necesario pensarlo en términos históricos, por un lado, en el sentido de que ha sido necesario que la experiencia de la conciencia pase por ese pensamiento, ¿sí? En términos históricos. Y es necesario pensarlo en términos lógicos, por otro lado. O sea, porque en Hegel la lógica se concibe, por decirlo así, no se afirma. Entonces, claro, uno tiene que pasar por la idea de que los singulares existen para llegar a la conclusión. No, sabe que no. En realidad lo que existe es lo universal, y en lo universal hay cosas. ¿Sí? En lo universal hay lo particular. ¿Sí? Estamos diciendo muchas cosas al mismo tiempo, porque esto es un puro mapa. No es el contenido. ¿No? El mapa no es el territorio, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que está en juego en la percepción? Lo que está en juego en la percepción, en el saber, claro, es la crítica a la idea de sustancia. Eso es lo que está en juego. Es el objeto polémico. ¿Contra qué habla Hegel ahí? Contra la idea de sustancia. ¿Sí? Es decir, contra la idea de que el ser es un mundo de cosas. Un poco científico poner los guiones, pero se entiende, ¿no es cierto? Es como funcional, es pragmático. Es como si fuera una sola palabra, un mundo de cosas. ¿Sí? Lo que está en juego aquí no es tanto el falso universal, porque lo universal ya está puesto, ¿sí? Sino la oscilación impropia entre lo universal y lo particular. Esa oscilación así de una especie de sacarse el pillo, así esto es universal, ya, pero no, en realidad su realidad es lo particular. Esto es particular, no, pero es particular solo porque es universal. ¿Sí? Eso es muy propio de la filosofía moderna. La filosofía moderna, cuando construye el universal como colección, pero después se da cuenta que una colección no es una verdadera universalidad, entonces afirma la universalidad. Pero después se da cuenta que la universalidad es pura metafísica, y entonces afirma la colección. ¿Sí? ¿Qué es lo real? Es la querella del nominalismo contra el realismo. ¿Sí? Si los universales son reales o los particulares son reales. Entonces Hegel critica esa dicotomía, por decirlo así. ¿Sí? Ese es como el objeto polémico en este caso. Noten que aquí lo que está en juego, como decía, el aquí, el ahora, el aquí, es el tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo y el espacio. O sea, la parte de la estética trascendental de la crítica de la razón pura, ¿no? En cambio acá, los términos, ¿no es cierto?, son propiedad
Dentro de la cosa, ¿no es cierto? La propiedad, la coseidad, el yo cartesiano, el yo como cosa, la res cogitans, es res. Es decir, lo que está en juego en la sección percepción son las categorías, que es lo que corresponde a la analítica de la crítica a la razón pura. Corresponde a, no se refiere a, sino que es como lo que Kant trató de hacer en la analítica, lo que trató de hacer, que él lo hace aquí. Entonces, a ver, voy a agregar otra cosa. En la certeza sensible, lo que está criticado es la exterioridad absoluta. Una exterioridad que sería absoluta, una exterioridad que no está referida a nada. Ya, acá lo que está criticado es una exterioridad desdoblada. Por eso la sección percepción puede ser jodida, porque en la certeza sensible hay un juego de afirmaciones, en la fuerza de entendimiento hay un juego de afirmaciones. En cambio, acá hay un juego de oscilaciones, por decirlo así. El sujeto, el objeto se desdoblan. El sujeto se va a desdoblar, ¿no es cierto?, en un sí mismo y en un yo para otro. ¿Sí? El sí mismo y el yo para otro. Para otro que es un objeto, no para otro sujeto. Ese yo para otro sujeto en la autoconciencia. Bueno, aquí es yo para otro en el sentido de que es un yo en función, el objeto el que lo hace ser yo. Y el objeto se va a desdoblar, ¿no es cierto?, en el ser para otro. Ser para otro, el ser para otro, del objeto es la propiedad. Entonces, ¿qué va a decir? La cosa es las múltiples propiedades. Ahí vamos a tener que recordar la distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Como la cosa aparece como múltiples propiedades. Y detrás de las múltiples propiedades está el ser para sí de la cosa, ¿no es cierto?, que es la coseidad. La coseidad. ¿Sí? Y entonces ahí es un juego. Resulta que la coseidad es una ilusión, el sí mismo es una ilusión, y todas las papas se van a mover acá, en el para otro y en el para otro. ¿Sí? Entonces la coseidad va a ser fuerza, el sí mismo va a ser entendimiento, pero la verdad de esto se juega en el fenómeno, no en el interior. Ahí es donde aparece la metáfora interior, el ser para otro y su interior, el yo para otro y su interior. Entonces el interior desarrollado es el entendimiento, el interior desarrollado es la fuerza. ¿Sí? Y ahí es donde esos interiores, este interior, el entendimiento, va a tratar de mirar al otro interior. Y ahí, como vamos a ver el próximo semestre, se levanta el telón y no hay nada que ver, etc. ¿Sí? Pero para eso, lo que hay que criticar es esta idea. Noten que aquí lo que criticó es la idea de absoluto. La exterioridad no es absoluta porque no hay inmediatez, sino que cada vez que algo es exterior en virtud de una mediación. En cambio, aquí lo que criticó es el desdoblamiento. ¿Sí? Entonces, lo que está en juego en fuerza y entendimiento es la crítica de la exterioridad. Justamente lo que ha resultado de los desdoblamientos es un juego de exterioridades. ¿Sí? Y entonces, tal como aquí es el puro, aquí es el falso universal, aquí es lo universal y lo particular, en fuerza y entendimiento, lo que está en juego es la relación entre fenómeno e interior. Para decirlo de otra manera, lo que está en juego es si uno se puede referir al ser con una metáfora geométrica, con una metáfora espacial.
el ser estaría delante de, en ese delante de algo aparece, detrás, son puras metáforas espaciales, no sé, detrás del aparecer habría un interior, detrás del considerar habría el interior del sí mismo. Por eso, si uno se puede referir al ser en esos términos, ¿sabes? Entonces va a desaparecer la barriera en sus comentarios a la lógica, ¿sí? Hace ese comentario, dice: lo difícil aquí en la doctrina de la esencia es que Hegel ya no está operando con metáforas espaciales y temporales. Y si ustedes piensan, todo lo que uno piensa acerca del ser lo piensa en términos de metáforas espaciales: el lugar, el delante, el estar en, el ir hacia, el interior, el detrás, ¿sí? Y entonces cuando uno le quitan las metáforas espaciales, el antes, ¿no? Le quitan las metáforas temporales, lo dejan como categorialmente en pelota. ¿De qué se agarra uno para pensar? ¿Sí? Por eso, entonces, para el hábito del pensamiento habitual, ¿no es cierto?, común, resulta complicado. ¿Sí? Resulta complicado y eso es justamente lo que está criticado aquí, el tema de la exterioridad. Aquí los temas son, entonces, a ver, no, está bien, estoy tratando de mantener la línea, ¿no? El fenómeno, el interior. Y entonces lo que está en juego acá es la fuerza, una cuestión un poco más complicada que se llama juego de fuerzas. La fuerza, el juego de fuerza, la ley, como digo, hay varios conceptos de ley, el entendimiento. Es decir, si ustedes piensan, esa es la tarea que Kant trató de resolver en la dialéctica trascendental, ¿sí? Por decirlo así, es la tarea que Kant le dio a las ideas reguladoras. Las ideas reguladoras le sirven a Kant para un cierto propósito. Ya. Es el mismo propósito que él lo cumple con esta categoría. ¿Sí? O sea, las ideas, bueno, voy a poner entre comillas trascendentales porque Hegel están arraigadas ontológicamente, no solo en la operación, pero como ustedes conocen. Agreguemos aún otro juego de comparaciones. Estas cosas son preliminares. Yo siempre comento que en Hegel hay una frase maldita, me dan ganas de ahorcarlo, digamos. Dicho lo anterior de manera previa y en general. Yo no creía que ese era el asunto, digamos. Dicho lo anterior de manera previa y en general. Ahora vayamos al asunto. Bueno. La metafísica del sentido común, la certeza sensible, la percepción, fuerza y entendimiento, la metafísica del sentido común. Ojo, no es una crítica del sentido común. Se ha dicho eso. En la certeza sensible se hace una crítica desde el punto de vista del sentido común. No, es la metafísica que está implícita en el sentido común. La metafísica de la razón científica. Por eso Jiménez Redondo dijo: no entiendo para qué está esta sección aquí. Claro. La metafísica del idealismo trascendental, del idealismo kantiano, del idealismo trascendental en su aspecto teórico, porque muchas más páginas se van a dedicar a la crítica del idealismo trascendental en su aspecto práctico. ¿Cuál es la categoría que hace la fuerza, por decirlo así? La categoría de diferencia, la categoría de oposición,
la categoría de infinitud, es necesario agregarle esta infinitud en sentido teórico. Porque resulta que lo primero que dice la sección autoconciencia, ¿no es cierto?, es: tenemos ahora la infinitud viviente. Ahí la infinitud cambia de carácter, cambia de plano, por decirlo así. ¿Okay? Eso nomás. No sé si se dan cuenta, pero a 37 páginas es harto tema. Se podría hacer otro mapa que, bueno, no lo voy a ir haciendo durante el semestre, digamos, que es cuáles son las referencias filosóficas que Hegel tiene aquí. ¿Sí? Eso ya es un asunto más institucional, disciplinar, digamos, ¿no? O sea, poner cada uno de los argumentos de Hegel en la tradición de la filosofía y decir: cuando dijo esto estaba peleando a Parménides, cuando dijo esto otro le estaba dando pega a Hobbes, cuando dijo esto otro estaba peleando a Kant, etc. ¿Sí? Esas referencias, yo creo que no es casual que Hegel no las haya puesto en el texto. ¿Sí? Para la disciplina, si uno es un profesional de la filosofía, pueden ser interesantes, pero el texto se sostiene sin esa referencia. Es un argumento por sí mismo, digamos. ¿Sí? Ojo, el texto se sostiene sin esa referencia, pero el texto no había tenido lugar sin esa referencia. ¿Entiendes? Este texto es un resultado de la historia de la filosofía, pero no requiere a la historia de la filosofía para argumentar. A mí me parece que eso es muy profundo y que eso tiene que ver con el hecho de que Hegel no se siente en la necesidad de citar a nadie. ¿Sí? Es un oficio filosófico muy distinto al oficio actual. En el oficio actual habría que estar constantemente advirtiendo: oh, fíjense, aquí está hablando de Parménides, fíjense, aquí está hablando de Kant, fíjense, este es Descartes. ¿Sí? Entonces voy a ir haciéndolo, pero como una especie de anecdotario, no como algo sustantivo. Sin embargo, en hacer eso hay una dificultad teórica. Lo que pasa es que Hegel alude en distintos planos. ¿Sí? Entonces uno no puede hacer una especie de correspondencia biunívoca: certeza sensible, Parménides; percepción, empirismo y racionalismo; fuerza y entendimiento, Kant. ¿Sí? Así como uno a uno. No, el mate de Hegel es mucho más complicado. El tipo sí alude a Kant, es decir, a Parménides, el ser, ¿no es cierto? Simple ser, qué sé yo, alude a Parménides. Pero al mismo tiempo está en juego la crítica de la razón pura, en otro plano. Lo que pasa es que está solo la estética trascendental. Pero al mismo tiempo está la idea, ¿no es cierto?, cartesiana de: fíjese que mi amigo Cojito me dice que basta con que yo piense, y ya con eso soy. Al tiro. ¿Sí? Entonces, si uno tuviera que hacer las correspondencias, salen súper enredadas. Habría que decir de cada cosa, a ver, algo así como casi toda la historia de la filosofía. ¿Sí? Mire, en esto está toda la historia de la filosofía, pero en esta clave. Acá está de nuevo la historia de la filosofía, pero en otra clave. ¿Sí? Entonces, insisto, porque se ha hecho, se ha hecho una especie de intento de referir esto o a la conciencia psicológica. Fíjese que esto es una guagua, esto es un niño, esto es un adolescente. Se ha hecho eso. Yo he visto profesores que hacen la correspondencia y dicen: los adolescentes suelen pensar en términos de exterioridad, pero solo los adultos entendemos el idealismo trascendental, etc. Y hacen la metáfora psicológica. Hagámosla en algún momento, puede ser sugerente, pero no es el tema. Y hay otros más eruditos que dicen: bueno, en este punto, ¿no es cierto?, ya empiezan a hacer la correspondencia en la historia de la filosofía. Yo creo que no se puede hacer eso. No se puede, porque la fenomenología no está escrita en orden histórico. Menos esta parte, está una parte lógica. Y como la lógica tiene que ver con todo, entonces uno puede ubicar a cada filósofo respecto de esa lógica. ¿Sí? ¿Qué habría dicho Hobbes de la certeza sensible? ¿Qué habría dicho Heidegger de la percepción? No sé, pues de cada filósofo uno puede hacer el ejercicio. ¿Sí? Preguntas, quejas, alarmas.
Yo voy a recordar la próxima clase rápidamente esta parte nomás. Voy a recordar. Miren, en la certeza sensible está en juego y vamos a ver. Me importa mucho comentar qué clase de argumento es el que hace Hegel. O sea, cómo escribe. ¿Ah? Porque uno podría esperar que argumente de manera estricta, que argumente de manera demostrativa. Vamos a ver que no, que una frase no se sigue de la otra. Eso es.